Hola, yo soy Maga. Hoy te traigo 2 casos de desapariciones sin resolver. Y si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte a mi canal, seguirme en redes sociales y sin perder más tiempo, vamos a ver los casos. Natalia Hernández, de 34 años de edad, viajó hasta la isla de La Palma, en España, para comenzar a trabajar en un hotel en la localidad de Fuencaliente. Luego que llegó a su destino, nunca recogió su equipaje. Fue vista por última vez en el aeropuerto el 24 de octubre de 2022. 16 días después, la familia reporta su desaparición, pero desde el 24 de octubre no se sabe absolutamente nada de Natalia. Ni su familia ni sus amigos tienen idea de lo que pudo haber pasado con Natalia. Natalia no tenía planeado ningún cambio de vida radical, según los que la conocían, y tampoco estaban en conocimiento de que ella iba a comenzar en un nuevo trabajo. Lo que sus amigos sí saben es que Natalia había pasado por una ruptura sentimental y se sentía un poco mal. Las circunstancias de la desaparición de Natalia han hecho pensar a los investigadores que se puede tratar de una desaparición voluntaria o de un secuestro, pero la familia y amigos no están de acuerdo con la hipótesis de la desaparición voluntaria. De la vida personal de Natalia se sabe que era una persona un poco nómada, es decir, una persona que podía vivir un tiempo en una ciudad y otros meses en otra ciudad, y la verdad, eso es parte de lo que hizo que la familia no denunciara su desaparición tan pronto. De la vida personal de Natalia, sabemos que era una chica muy interesada en el mundo espiritual, en el yoga, era una chica que le gustaba hacer contenido también en TikTok, hablando de estos temas. Pero ahora vamos a hablar qué pasó antes de su desaparición. Vamos a dar un contexto de cómo fueron los días de Natalia antes de la llegada al aeropuerto. Por algún motivo, 10 días antes de su desaparición, Natalia abandona el departamento donde vivía y se muda a un aerocamping, donde conoce a unas personas que eran encargadas de unos retiros espirituales. A cambio del hospedaje, Natalia llega a un acuerdo con el dueño del aerocamping para trabajar como fisioterapia, dando masajes. Pero una de las noches en las que Natalia se está quedando en el aerocamping, se registra un problema que hace que la expulsen del aerocamping. Es decir, tiene como una especie de brote del que no se han dado muchos detalles, pero fue un conflicto que hizo que la expulsaran del aerocamping. Esto coincide con el ofrecimiento del trabajo y la persona que le ofrece este trabajo en el hotel le manda el pasaje de avión. Luego de esto viaja y no se sabe más nada de Natalia. Ahora vamos a hablar de algunos detalles importantes. Por ejemplo, ¿cómo se enteran que Natalia está desaparecida? ¿Quién se entera primero? Bueno, la persona que estaba esperando a Natalia en el hotel, al darse cuenta que Natalia no llegaba, se comunica con el dueño del aerocamping. Es el dueño del aerocamping que pone la denuncia y es este que se comunica con sus familiares. Para esto entendemos que ya no había comunicación vía móvil con Natalia bajo ningún concepto. Natalia tiene su teléfono móvil encendido hasta la llegada al aeropuerto. Luego de eso no se registra señal del teléfono de Natalia. Ahora, el taxista que lleva a Natalia al aeropuerto dice que Natalia tuvo un problema con su teléfono, que lo apagó y que después, al encenderlo, no recordaba el PIN y por eso no podía usar su teléfono. Un pasajero recuerda que Natalia le pidió prestado su teléfono para hacer una llamada al que le estaba esperando en el hotel en Fuencaliente. Él reporta que la llamada de Natalia fue normal. Natalia le dijo que una vez ella aterrizara iba a tomar un autobús hasta Santa Cruz de La Palma, para luego tomar otro autobús a Fuencaliente. Ahora, ¿por qué sus familiares demoraron tanto en denunciar la desaparición de Natalia? Pues además de que primero se enteró la persona que la iba a contratar en Fuencaliente y luego se entera el dueño del camping, Natalia no se comunicaba diariamente con sus padres. ¿Cómo sabemos que Natalia sí estuvo en el aeropuerto? Bueno, hubo videos donde se ve a Natalia caminando por el aeropuerto.
Hay una foto de Natalia antes de abordar el avión en el aeropuerto de Los Rodeos y hay otra foto del desembarque de Natalia. En el video de los que se extraen las fotos en el aeropuerto de La Palma, se ve que Natalia se acerca al área de las maletas, pero de forma dudosa, como que quiere acercarse a buscar su maleta, pero no termina de acercarse y por último se ve que se va del aeropuerto sin su maleta. Una de las hipótesis es que desapareció por los alrededores del aeropuerto. Ahora pasa que el aeropuerto de La Palma está prácticamente en la costa o de frente a la costa. No hay tantas cámaras de seguridad fuera del aeropuerto como dentro del aeropuerto. Sí se sabe que sale, pero sin embargo es sospechoso que ella haya decidido abandonar su maleta. Entonces, ¿qué había en la maleta de Natalia? En la maleta de Natalia no había nada fuera de lo normal, solo estaban sus artículos personales y estaba una esterilla de yoga. ¿Qué se pudo recuperar del teléfono de Natalia antes del viaje? Hay unos mensajes enviados a unas amigas de Natalia del 23 de octubre. Entre esas amigas, una muy importante que era un tipo de guía espiritual para ella, en los que le agradece sobre el papel que ha tenido en su vida. Pero a las 5 de la mañana envía otros mensajes, los cuales borró la misma Natalia y que su amiga no alcanzó a ver. Entiendo que estamos hablando de mensajes de WhatsApp. Varios amigos de Natalia fueron a la isla de La Palma para ver si la encontraban. También se reportó en 2 oportunidades unos avistamientos que no llegaron a ninguna conclusión. El primer avistamiento sería en el restaurante El Pulpo entre el 7 y el 13 de noviembre, donde supuestamente se le ve corriendo, desorientada, como que no conocía la zona donde estaba, pero como les digo, este avistamiento no llegó a ninguna conclusión. El segundo avistamiento fue en una zona llamada Hoyo de Mazo, también en La Palma, donde supuestamente se le ve el 21 de noviembre con zapatillas rosas, una trenza rubia y que estaba muy delgada, corriendo con la mirada fija y que también estaba cerca de unos contenedores de basura. Entonces, en la caja de comentarios yo voy a dejar los datos de contacto porque uno no sabe en realidad quién pudiese tener algo de información. No estoy diciendo que casualmente vayan a ver este video, pero de los 2 casos de desaparecidos voy a dejar en la caja de comentarios el contacto a sus familiares en redes sociales por si alguien sabe algo y quiere dar un poquito de información, porque no se sabe nada de Natalia Hernández hasta la fecha. Vamos con el segundo caso. El 26 de marzo de 2012 desaparece Francisco Albavera Trejo dentro de la línea 1 del metro de CDMX. Francisco ingresa la mañana del 26 de marzo a la estación Pantitlán y tenía que bajarse en la estación Boulevard Aeropuerto para asistir a la universidad. Francisco estudiaba ingeniería en la UPIXA. Irma Trejo, la madre de Francisco, relata que el día de su desaparición se les había hecho un poco tarde y ella decide llevarlo en su auto a unas calles cercanas a la estación de tren. De ahí ella se despide de él y no lo vuelve a ver nunca más. Ese día, Francisco debía volver de la universidad a las 2:30 de la tarde aproximadamente. Eso era lo normal. Sin embargo, si Francisco se iba a demorar, le avisaba a su mamá. Francisco siempre estaba en comunicación con su mamá. Francisco no llega a casa a la hora esperada y al no enviarle ningún mensaje a su mamá, ella se alarma. Le comunica esto a su otro hijo y su otro hijo logra comunicarse con un compañero de Francisco. Este compañero de Francisco dice que él nunca fue a la universidad, que nunca llegó a clases, pero que tenía un mensaje de él. Aquí todo se complica y se pone extraño, porque este compañero de Francisco dice que tiene un mensaje, pero en realidad no tiene el mensaje él, sino otro compañero. Que es raro que este compañero, al recibir ese mensaje, no se haya comunicado inmediatamente con la familia de Francisco. Este compañero se llama Rodolfo David. El mensaje que recibe Rodolfo David, y cito, es: a tu amigo Paquito lo tenemos guardadito. Vamos a llamar a partir de las 12 para que empiece a cooperar. Rodolfo David le dice a la señora Irma que él recibió este mensaje a las 2 de la tarde. Casualmente, la hora en la que ya debería estar saliendo de la universidad Francisco. Recordemos que Francisco normalmente llegaba a su casa a las 2:30. Entonces, aquí ya empieza a ponerse sospechoso este amigo de Francisco o este compañero de clase.
Hasta el momento esto parecía un secuestro por el tipo de mensaje que se recibió, pero esa llamada a partir de las 12 para cooperar nunca llegó. Ese día los padres de Francisco van a poner una denuncia al Ministerio Público cercano a su domicilio. Sin embargo, ahí no les reciben la denuncia y los derivan a la Fiscalía Antisecuestro. La señora Irma relata en otras entrevistas que fue recibida aproximadamente a las 10 de la noche. Ella estaba en compañía de su esposo, pero también denuncia que el trato fue muy hostil. De hecho, fue bastante complicado que llegaran a tomarle la denuncia y la declaración. Tanto así que la persona que la atendió la invitó a hacer un acto de conciencia y que pensara si su hijo no estaba hasta la madre de vivir con ella y por eso se fue. También le dicen que el mensaje que recibió el compañero de clases de Francisco no parecía ser de un secuestrador solo por el hecho de no tener errores ortográficos. La señora Irma tuvo que esperar 2 horas más para que pudieran tomarle la declaración y luego de eso le dijeron que esperara tranquila y que no dijera nada. Le hicieron mucho énfasis en que no dijera nada. La señora Irma, por supuesto, que no se iba a quedar de brazos cruzados y se dirige a hablar con el director del metro de CDMX para ese entonces, el señor Francisco Bojorquez Hernández, y este le sugiere que ingrese una petición formal para solicitar una revisión de las cámaras de seguridad. Se estuvieron revisando las cámaras durante toda una semana hasta que finalmente se ve un video de Francisco. Hay 3 tomas de Francisco en video, una donde se le ve en un pasillo de la línea 1, otra donde se le ve en el área de taquilla y torniquetes y otra toma donde se ve bajando al andén de la estación Pantitlán. Hay que tomar en cuenta que eran las 6:40 de la mañana, una hora pico donde había mucha gente en la estación. En la última toma, donde se ve ingresando a Francisco al andén, se ve que se recuesta de un muro para esperar el tren. Luego de eso, la cámara entra como a un punto ciego y después de ahí no se registra nada más de Francisco. No hay cámaras que registren la salida de Francisco a esas horas y aún más complicado con toda la cantidad de gente que se mueve en el metro de CDMX a esas horas. Los aportes de las autoridades en este caso fueron casi nulos. Solo se logró conseguir la lista de llamadas del teléfono de Francisco, se logró revisar las cámaras de seguridad del metro de CDMX y se logró tener el contacto con CEMEFO para saber si Francisco no estaba recluido en algún hospital. Ahora, un punto muy importante. Ese mensaje que recibió el compañero de clases de Francisco salió del teléfono de Francisco. La policía, a los 15 días de la desaparición de Francisco, registra que ese mensaje salió del municipio de Lerma. Entonces se da a entender que Francisco sí salió de la estación o que lo llevaron fuera de la estación. Sin embargo, las autoridades no revisaron ni investigaron este hallazgo a profundidad. Los únicos que fueron a buscar información en el municipio de Lerma fueron los padres de Francisco. A raíz de esto, la policía le da una teoría a la señora Irma, donde supuestamente Francisco sí se baja en la estación El Observatorio y de ahí se va a tomar un bus a Toluca y de Toluca a Guadalajara. Lo que los familiares hicieron luego de tener esa información fue ir a la estación camionera para ver si habían cámaras de seguridad allí que hubiesen tomado a Francisco efectivamente tomando un bus. Y en la central camionera le dijeron a los padres que no habían cámaras, así que ese punto quedó allí. No se pudo avanzar más de allí. A casi 4 meses de la desaparición de Francisco, la Fiscalía Antisecuestros se declara incompetente para manejar el caso, deriva la carpeta a lo que fue el CAPEA, que es el Centro de Apoyo para Personas Extraviadas o Ausentes, y ahí supuestamente se le iba a hacer seguimiento al caso. Pero la señora Irma dice que para la fecha ni siquiera se había terminado de interrogar a los compañeros de Francisco. En conclusión, la señora Irma dice que no se estaba haciendo la investigación necesaria y luego en el CAPEA le dicen que el caso lo tenía que llevar nuevamente la Fiscalía Antisecuestros. Entonces tenían el caso de un lado al otro.
El punto de que Francisco se fuese de forma voluntaria no es algo aceptado por sus familiares. Francisco era un joven estudiante de informática, de ingeniería informática, deportista, le gustaba la natación y compartía los fines de semana en familia. Realmente, desde la mirada de los padres, no hay una justificación para decir que él se fue de un momento a otro de su casa. La señora Irma no ha dejado de luchar por encontrar a su hijo. En el 2013 participó en una huelga de hambre frente a la Procuraduría General de la República junto a 10 madres más que tienen a sus familiares desaparecidos. Luego de 9 días de huelga, consiguieron la firma de un convenio para la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Pero desde entonces, la carpeta de investigación de Francisco permanece allí sin ningún avance. El 17 de diciembre de 2023, la señora Irma se involucró en una nueva protesta frente al Palacio Nacional por una actualización del censo de personas desaparecidas en México. Esto debido a que hay muchas personas desaparecidas que ya no están en el registro de personas desaparecidas. ¿Por qué sucede esto si son personas que no han sido localizadas aún? Esto genera una protesta y la respuesta que da el gobierno sería que puede ser porque se solicitó la privacidad de la información o porque la persona ya fue localizada. La lógica detrás de esto, según la Secretaría de Gobierno, es porque efectivamente la persona ya fue localizada y por eso no aparece en el registro, o porque los familiares pidieron la privacidad de la información. La mamá de Francisco dice que ella nunca ha pedido la privacidad de la información y que obviamente su hijo tampoco ha aparecido. Entonces, el hecho es que Francisco sigue desaparecido. Estos fueron 2 casos de desapariciones sin resolver. Si te gustó este video, recuerda darle like para apoyar este canal que apenas está naciendo, creciendo, y si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte. Gracias. Porque hay casos que nunca los quieren cerrar, que los extienden por décadas y se esfuerzan por encontrar a los culpables y porque se sepa la verdad, mientras que otros, aun cuando hay un montón de dudas todavía, los cierran. Y creo que este caso es ejemplo de eso. Hola amigos misteriosos, yo soy Maga, bienvenidos a mi canal. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse para que YouTube les avise cada vez que subo video. Y si quieren que este video llegue a más personas, no olviden dejar su like. Y sin perder más tiempo, vamos al caso. La noche del 8 de septiembre de 2017 transcurría con normalidad para Teresa Martín. Teresa estaba durmiendo y a las 4 de la madrugada ve que el teléfono celular enciende. Era su hija, Kenika Jenkins, de 19 años, que le estaba llamando. Teresa respondió la llamada, pero con un mal presentimiento desde el principio. Del otro lado de la línea estaba una amiga de Kenika. Sonaba muy nerviosa, preguntándole que si Kenika había llegado a la casa. Por supuesto que Kenika no estaba en casa, pero tampoco con sus amigas. Entonces, ¿dónde estaba Kenika? Esa noche, ella había salido a celebrar que había logrado conseguir un trabajo nuevo en un geriátrico. Sus amigos le organizaron una fiesta privada en un hotel de Chicago. Kenika le pidió prestado el auto a su madre y salió de casa aproximadamente a las 11:30 de la noche. Buscó a otras amigas y llegaron al hotel aproximadamente a la 1:30. Allí la esperaban en la habitación 926, con sustancias, alcohol y música a todo volumen. Sus amigos obviamente la felicitaron por el nuevo logro y pronto notaron algo extraño. Kenika se estaba balanceando hacia adelante y hacia atrás como que estuviese ebria. Obviamente que en una fiesta, en ese contexto no es algo extraño, pero Kenika supuestamente no tomaba con frecuencia y menos en exceso. Transcurría la noche y testigos vieron que Kenika se veía como apagada, no tenía la misma energía de siempre. Sin embargo, otros testigos dicen que ella rechazó sustancia y marihuana que se le ofreció en el transcurso de la noche, ya que Kenika no tenía esos hábitos. Definitivamente algo pasaba con Kenika, porque sus amigas insistieron en que ella no se veía como de costumbre, ni siquiera se ponía a bailar, algo que Kenika amaba hacer. Fue después de las 4 de la mañana cuando sus amigas entraron
en pánico al no encontrar a Kenika y decidieron llamar a su madre pensando que tal vez Kenika se había ido sola a casa. Pero ¿qué fue lo que pasó realmente antes de esa llamada? Algo raro sucedió. 1 hora después de haber llegado a la fiesta, las amigas dicen que ya el ambiente había decaído y como Kenika ya no se veía muy animada, era hora de retirarse. Salieron de la habitación 926 y a mitad del pasillo Kenika se da cuenta de que no tiene el celular con ella. Comienza a revisarse los bolsillos y dice que se va a devolver a la habitación a buscarlo. Ahí sus amigas se ofrecen a ir por él y Kenika se quedó sola esperando en el pasillo. Las amigas comienzan a buscarla, pensaron que había bajado al lobby del hotel, no la encuentran y ya en la última opción de desesperación deciden llamar a la mamá de Kenika desde su propio teléfono. Ante esto, Teresa llama inmediatamente al hotel y pide que revisen las cámaras de seguridad. Pero el hotel, o quien la atendió, parecía no darle mucha importancia. Dijeron que sí lo harían, pero que se tranquilizara, que tal vez Kenika había tenido un momento de rebeldía y que pronto aparecería. Teresa se subió a su auto y se fue hasta el hotel. Llegó al hotel a las 5:30 de la mañana. Y cuando llegó, lo primero que le dijeron fue que no podían mostrarle los videos sin una denuncia formal. A las 7:14, Teresa llama al departamento de seguridad de la zona y ahí le sugieren que espere unas horas más, porque los jóvenes suelen volver por sus propios medios al rato. Aquí se comenzaba a perder tiempo que era crucial para la vida de Kenika. Además, Teresa sabía que su hija no era así, que algo iba mal. Sin embargo, le sugerían que se calmara y que esperara unas horas más. Finalmente pasan las horas y la hermana mayor de Kenika decide hacer la denuncia policial a la 1 de la tarde. Recién ahí es cuando le informan la desaparición de Kenika a la gerencia del hotel. Pero a las 6 de la tarde, en un acto de desesperación, la madre de Kenika y su hermana mayor fueron al hotel y decidieron hacer la búsqueda ellas mismas. Entraron y comenzaron a tocar puerta por puerta, preguntándole a los huéspedes si habían visto a Kenika. Pero la búsqueda fue interrumpida. Un empleado del hotel llamó al 911 para quejarse de que la señora estaba generando alboroto. Les parecía más importante la comodidad de los huéspedes que la desaparición de Kenika. Tuvieron que pasar 4 horas más para que la policía autorizara la revisión de las cámaras de seguridad. Comienzan a ver los videos y se dan cuenta que Kenika nunca había salido del hotel. Entonces, ¿estaba adentro, herida o algo peor? Siguen revisando los videos y finalmente se ve a Kenika en una cámara a las 3:20 de la mañana, cerca de la recepción, tambaleándose como intoxicada, y en otra grabación, 5 minutos más tarde, se le ve bajándose del ascensor en un piso del subsuelo, caminando por un pasillo, cruzando hacia la cocina y luego hacia una esquina. Y ese sería el último video donde se ve con vida a Kenika. Con esta nueva información, la policía comienza a buscar a Kenika en todo el edificio. Revisan los depósitos, sótano, pasillos de servicio, cocinas, pero nada, no había rastro de Kenika. Entonces, ¿dónde estaba Kenika en un edificio cerrado? ¿Por dónde salió? Y al día siguiente, un empleado del hotel a las 2:25 del mediodía encontró algo. En una cocina en desuso o abandonada había una pequeña habitación que adentro tenía un congelador industrial. Allí estaba Kenika Jenkins. Estaba sin vida, en posición boca abajo, sin uno de sus zapatos y con un pequeño corte en uno de sus pies. No tenía señales de violencia física visibles o graves y el congelador pues estaba encendido y funcionando con temperaturas extremadamente bajas. Esto estaba en una cámara frigorífica doble que también tenía otra forma de enfriamiento adicional y estaba en un lugar abandonado y oscuro. La primera gran duda era ¿por qué estaba encendido ese congelador en una cocina abandonada? Para la policía esto no era normal y el hotel se defendió diciendo que esa área a veces era alquilada por un restaurante, lo que justificaría que ese equipo estuviese operativo. No había imágenes de Kenika entrando a ese lugar con otras personas,
Ni siquiera había una toma de ella exactamente entrando a ese lugar. Así que la policía comenzó a dar la hipótesis de que ella habría entrado voluntariamente por lo intoxicada que se veía. La familia de Kenneka no aceptó esa posibilidad. ¿Cómo es posible que Kenneka hubiese entrado voluntariamente a ese lugar oscuro, abandonado por su propia cuenta y pensándolo también tan alejado de donde ella estaba? ¿Cómo Kenneka en ese estado llegó tan lejos? La policía comenzó a investigar las últimas horas de Kenneka, especialmente durante y después de la fiesta. Lo primero que encontraron sospechoso es que la habitación del hotel había sido reservada con una tarjeta fraudulenta. Tarjeta que, según informes, estaba vinculada a una pandilla de Chicago. Por supuesto que esto comenzó a generar rumores de posibles venganzas, pandillas peligrosas, pero la policía zanjó el tema. Para ellos no había ningún vínculo que pudiese desencadenar en lo que pasó con Kenneka, así que aclararon que no iba por ahí lo que había pasado. Por otro lado, los amigos de Kenneka no ayudaron mucho. Habían declaraciones contradictorias. Unas decían haber dejado sola a Kenneka para ir a buscar el teléfono y otros dijeron haber visto bajarse de un ascensor a Kenneka rodeada de personas que no identificaban. Pero al final esto no concluyó en nada claro. Un mes después del hallazgo del cuerpo de Kenneka, el informe forense determinó que ella había fallecido por hipotermia, pero además habían encontrado una sustancia en su cuerpo, topiramato. El topiramato es un fármaco que se usa para tratar la epilepsia, la migraña y el TLP, pero Kenneka no tenía prescripción para usar este medicamento y la familia nunca obtuvo respuestas de cómo habría llegado este fármaco a Kenneka. Entonces, el departamento de policía del lugar dio un comunicado oficial diciendo que no había señales claras de un crimen, pero que la investigación iba a permanecer abierta, que hasta el momento la causa de muerte de Kenneka era accidental, una tragedia accidental. Y aquí es cuando la madre de Kenneka y su hermana explotan en indignación y dicen públicamente que la policía estaba ocultando o ignorando pistas claves y que no entendían por qué no se estaban esforzando lo suficiente para esclarecer lo que ellas creían había sido algo intencional. Para ellas esto nunca iba a ser una muerte accidental. En este punto las redes sociales explotaron. Todos estaban analizando los videos donde se veía a Kenneka caminar por los pasillos del hotel tambaleándose y además revisando cada palabra del informe forense, porque además decía que ella tenía múltiples hematomas. Pero además, otra pregunta comenzó a repetirse. ¿Cómo Kenneka, que casi no podía caminar, que se estaba tambaleando, logró llegar en línea recta hasta ese lugar y abrir la pesada puerta del congelador? ¿Cómo lo logró si estaba tan debilitada? Pero falta algo importante. Cuando Kenneka estaba en la fiesta, publicó 2 videos en su Facebook. En el primero se le ve disfrutando con música de fondo y en el segundo se le ve muy similar con música de fondo, disfrutando, pero de fondo se oye la palabra ayúdame, pero repetida, como ayúdame, ayúdame, en susurro. Y la gente comenzó a teorizar que quizás alguien estaba haciendo una broma, alguien en la fiesta borracho haciendo una broma, o tal vez alguien estaba solicitando ayuda realmente. What y'all can do? What the fuck? Anisha ain't hit it. You dance the motherfucker. Check it out. Yeah.
Ahora, hay muchos cabos sueltos o muchos minutos perdidos. A Kenika se le grabó hasta la 1:13 de la mañana, donde se le veía normal. Y según sus amigas, ella en ese momento entre la 1 y las 2 de la mañana les dijo que iba a ir un momento hacia su coche que estaba en el estacionamiento. Pero después de otra grabación ve que ella nunca fue al estacionamiento, sino que simplemente caminó junto a otras personas por el pasillo del hotel. ¿Por qué le mentiría Kenika a sus amigas? Y después no hay más grabaciones de Kenika hasta las 3:27 de la mañana, donde se le ve tambaleándose en el pasillo que da al subsuelo. Ahora, estos videos de Kenika ebria tambaleándose por los pasillos no eran algo que convenciera mucho ni siquiera a la familia de que tal vez estuviese ebria, porque ellos decían que Kenika no toleraba el alcohol bien. La gente que la conocía decía que ella no tomaba. Entonces, ¿por qué insistimos en que Kenika estaba ebria? Las teorías en redes no paraban, hasta el punto que comenzaron a atacar a las amigas de Kenika. Comenzaron a decir que ellas habían entregado a su propia amiga, tal vez por $200 hasta $2,000. Pero, ¿cómo? Lo que dicen es que tal vez ellas la entregaron para que la embriagaran dentro de la fiesta y así abusaran de ella. Y otra teoría, en base a la incertidumbre y la poca investigación de la policía, se basaba en que tal vez el gerente del hotel o un empleado habían secuestrado a Kenika y la habían metido en ese congelador para vender sus órganos posteriormente. Todo esto en base a que a 20 minutos del lugar había un centro de donación de órganos. Y además, las cámaras de seguridad que daban a los congeladores estaban rotas. Y así no se puede saber si realmente Kenika entró sola o no. Estas teorías que surgieron de redes sociales, la policía nunca las investigó. Pero la opinión pública estaba convencida de que estaban encubriendo lo que realmente pasó. De hecho, la familia de Kenika, dentro del dolor y la indignación, decidió que iba a demandar al hotel por negligencia, por descuido de terceros, porque nadie estaba donde tenía que estar cuando Kenika estaba dirigiéndose a ese congelador. La familia presentó una demanda civil por $50 millones al hotel, al restaurante vinculado al hotel, el que supuestamente alquilaba el área, y a una empresa de seguridad. Según la demanda, el personal del hotel no revisó las cámaras a tiempo, porque el cuerpo de Kenika fue encontrado 21 horas después de haber sido reportada la desaparición. Además, el abogado de la familia mostró fotos de cómo es la puerta del congelador y argumentó que quizás algún empleado habría cerrado las puertas del congelador por protocolo, pero sin verificar que alguien estaba adentro. Pero esto entra en conflicto con lo que dicen las autoridades, porque según la grabación del pasillo por donde pasó Kenika, nadie más caminó por ahí desde que se le ve a ella caminar por ahí hasta que encuentran su cuerpo 21 horas después. Ahora, tan desolado es el lugar que nadie caminó por ahí hasta que estaban buscando un cuerpo. ¿Cómo llegó Kenika ahí sola? Pero en respuesta a la demanda, el hotel dijo que la denuncia carecía de fundamentos y que la iban a impugnar. Entonces, 6 años después, resolvieron el caso económicamente, extraoficialmente, dándole a la familia de Kenika $10 millones. Y así el caso fue cerrado oficialmente. Quiero saber qué opinan de este caso. A mí me cuesta creer un poco que Kenika haya tenido tan mala suerte de llegar hasta un punto tan inhóspito dentro de un hotel por el que nadie caminaba justo hasta que estaban buscando su cuerpo. No sé, me parece que hay demasiadas dudas que no se resolvieron. Así que comenten y dejen sus teorías en los comentarios. Ya saben que si les gusta este tipo de videos, suscríbanse para que YouTube les avise cada vez que subo video. Y si quieren que este video llegue a más personas, no olviden dejar su like. A los que llegaron hasta aquí, gracias. Hoy hablaremos de un caso que ha intrigado a toda la comunidad del True Crime e investigadores por más de 10 años en todo el mundo. Hoy hablaremos de la desaparición de Lars Mittank.
Hola amigos misteriosos, yo soy Maga, bienvenidos a mi canal. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse para que YouTube les avise cada vez que subo video. Y si les gusta este video, no olviden darle like para que llegue a más personas. Y sin perder más tiempo, vamos al caso. Lars viajó a Bulgaria para tener unas vacaciones comunes y corrientes con sus amigos. Pero luego de un altercado donde Lars sale lastimado, cambió su comportamiento radicalmente. ¿Qué llevó a Lars a salir corriendo de un aeropuerto a toda velocidad? Lars Mittag nació el 9 de febrero de 1986 en Alemania. A sus 28 años era un hombre con una vida estable. Trabajaba como técnico en una planta de energía y era conocido como un apasionado del fútbol, un hombre sano, deportista e hincha del Werder Bremen. Según la madre de Lars y sus amigos, Lars era un joven responsable, amable, que no tenía antecedentes de problemas psicológicos, ni problemas económicos, ni antecedentes legales, nada que pudiera indicar que Lars tuviese intenciones de lograr una desaparición voluntaria. Era julio del 2014. Estaba ocurriendo el Mundial de Fútbol y tocaba el partido Holanda versus Costa Rica. Lars se fue con todos sus amigos al bar a ver el partido y por supuesto que se vistió con la camiseta de su equipo preferido. Pero en el bar se encontró con los hinchas del Múnich, lo que generó una discusión que supuestamente fue solo verbal. A eso de las 4 de la mañana, Lars y sus amigos abandonan el bar y deciden ir a comer a un McDonald's, pero Lars dijo que no tenía hambre y se fue solo caminando hasta el hotel que estaba a 20 minutos de distancia aproximadamente. Lamentablemente, en el camino, un grupo de hombres le da una paliza a Lars. Sin embargo, Lars logra llegar al hotel. Lo primero que hace es llamar a su madre Sandra. Le cuenta lo ocurrido y al día siguiente Lars le cuenta a sus amigos lo que pasó y que sospecha que los hombres que lo golpearon fueron contratados por los hombres con los que discutió en el bar. Y esto dado a que estos hombres en mitad de la discusión le gritaron a Lars que por muy poco dinero podían contratar a quien sea para que le dieran una golpiza. Ese domingo Lars pasó todo el día con mucho dolor en el oído izquierdo, así que al día siguiente acudió a un médico que le confirmó que tenía ruptura del tímpano y le dijo que no debía subirse a un avión por los próximos días hasta ver cómo avanzaba y lo derivó al hospital de Varna. Ahora, con este inconveniente, Lars volvió al hotel para pedir que le extendieran su estadía y en el hotel le dicen que ya no pueden alojarlo por más tiempo, lo que obliga a Lars a buscar un nuevo hotel. Él le comenta a sus amigos y ellos ofrecen quedarse a acompañarlo y él les dice que no se preocupen, que él cree que el seguro médico va a cubrir todo y que ellos se devuelvan tranquilamente a Alemania. Así hicieron sus amigos y en la noche se devolvieron a Alemania y Lars queda solo en Bulgaria. Luego de que sus amigos se van, Lars toma un taxi directo al hospital de Varna. Allá lo evalúan nuevamente y le recetan un antibiótico llamado Cefprozil. Luego de la consulta, Lars llama a su madre y le comenta que la consulta fue un poco complicada ya que el médico se negaba a hablar en inglés. Luego toma el mismo taxi y van en farmacia buscando la cantidad de antibiótico que él necesitaba. Lo encuentra en una segunda farmacia y de ahí le pide al taxista que le encuentre un hotel donde pueda hospedarse esa noche. El taxista lo lleva a un hotel llamado Color, donde todo comienza a ponerse turbio. Cuando llegan al hotel, Lars se pone nervioso porque se da cuenta de que sacan copia de su tarjeta de crédito. Llama a su madre, le dice que el hotel está en un lugar un poco peligroso, en una zona pobre y que lo de la tarjeta también le da mucha sospecha. Lars también le pidió a su madre que por favor llamara al banco y cancelara esa tarjeta de crédito, porque repito, Lars no había visto en ninguno de sus viajes que le sacaran una fotocopia a su tarjeta. Así hizo, su madre logró llamar al banco y cancelaron esa tarjeta de crédito. Pasa el rato
y Lars vuelve a llamar a su madre diciéndole que estaba en peligro. Le empezó a susurrar que 4 hombres lo estaban persiguiendo. Aquí Sandra le dice que no gaste más batería del celular por si hay que llamar a la policía y que solo se comuniquen por mensaje de texto. En el transcurso de la noche, el personal del hotel vio a Lars comportarse de forma extraña. Primero, desapareció algunas horas y cuando volvió, lo notaban nervioso. Veía por la ventana, como preocupado, caminaba por los pasillos, subía y bajaba en los ascensores, simplemente no estaba tranquilo. También le envió unos mensajes de texto a su mamá preguntándole para qué era el medicamento que le habían recetado. En conclusión, el personal del hotel dijo que tenía una actitud de paranoico. Finalmente, el 8 de julio, Lars va a tomar su vuelo directo a Alemania. Lars ingresa a la consulta médica para un chequeo final y el doctor lo nota muy nervioso y Lars de repente murmura algo que el doctor no entiende y de repente sale corriendo a toda velocidad de la consulta, dejando todas sus pertenencias atrás. Sale corriendo, cruza el estacionamiento, sube una cerca de 2,5 metros, cae en una zona boscosa y es la última imagen que se tiene de Lars Mittank. Hay varias teorías que podrían explicar lo que pasó con Lars. Y la primera de ellas tiene que ver con el crimen organizado y la trata de personas. Lars, al salir del aeropuerto sin dinero, sin identificación, se pudo haber convertido en un blanco fácil para criminales. La región del Mar Negro es conocida por ser un área de tráfico de personas. Muchas personas han desaparecido en formas similares a las de Lars y con los años han sido encontradas en otros países ejerciendo mendicidad o servidumbre forzada. 2. Episodio psicótico inducido por medicamentos. Algunas personas han señalado tener episodios psicóticos o algunos problemas neurológicos a raíz de este medicamento, de este antibiótico que le recetaron a Lars. Aunque son muy pocos casos, esto explicaría el episodio repentino que tuvo en el aeropuerto y esto sumado al estrés de estar solo en un país extranjero pudo haber detonado dicho ataque. Pero les recuerdo, pasa en muy poquitos casos. 3. Lesión cerebral por la pelea. Según la estadística, entre el 3 y el 10% de las personas que reciben un golpe fuerte en la cabeza, con el tiempo pueden desarrollar una lesión que les genere un episodio psicótico. Esto también depende de la gravedad del golpe. Estos golpes pueden provocar desorientación y ansiedad extrema. Si a eso le sumamos la falta de sueño y el estrés, pueden acelerar los síntomas. Los síntomas se presentan normalmente entre las 24 y 72 horas y en algunos casos en semanas o meses. 4. Primer episodio psicótico provocado por bipolaridad o depresión mayor. Aunque Lars no tenía antecedentes de estas enfermedades, hay personas que al llegar a la adultez pueden presentar un primer episodio psicótico repentino dado a estas enfermedades sin diagnosticar. Factores como el estrés, la ansiedad, la falta de sueño pueden disparar estos episodios psicóticos repentinos. 5. Muerte accidental o ataque después de huir. Sabiendo que Lars se fue en un estado de confusión extrema hacia el bosque, puede que haya sufrido un accidente o al estar expuesto en el bosque tanto tiempo, haya fallecido allí. Sin embargo, no se han encontrado restos en la zona hasta ahora. El paradero de Lars sigue siendo un misterio. Su madre ha mantenido la búsqueda activa en redes sociales y se ha seguido buscando en la zona boscosa donde desapareció, sin éxito. Quiero saber cuál de las 5 teorías resuena más con ustedes. Si no quieren escribir mucho, pueden dejarme el numerito con la teoría que más les parece factible en los comentarios. Si este caso les interesó, por acá abajo les voy a dejar un caso que tiene muchas similitudes con este y es el caso de María Cash en Argentina. Si les gustó este video, no olviden dar like para que más personas lo vean y suscribirse para que YouTube les avise cada vez que subo video. Hasta aquí el video de hoy. Gracias. No sé, algo le pasó, algo muy raro le pasó. Lo digo siempre, puede estar 2 metros bajo tierra. Hola, yo soy Maga, bienvenido a mi canal y si te gusta este tipo de contenido, dale like y suscríbete a mi canal. Sin perder más tiempo, vamos al caso.
María Cash nació el 4 de julio de 1982 en Buenos Aires, Argentina. Vivía en el barrio de Barracas y desde niña había demostrado su interés por la indumentaria, por la moda, por el diseño. Estudió en varios colegios católicos de niña y al crecer logró estudiar unos meses indumentaria para poder diseñar su propia ropa y venderla en distintos locales. Ese era el plan de María para ese momento. A eso de sus 20 años, María ya tenía claro que tenía que tener una vida de libertad, de autogestión, una vida a su manera. Su plan era ahorrar dinero para mudarse al sur y hacer su propia huerta. Mientras eso sucedía, aceptó algunos trabajos como modelo de pasarela. María alquiló una casa para vivir con varias amigas, también alquiló un local comercial en Plaza Serrano para ofrecer sus productos y también como hobby practicaba danzas africanas. María también estaba en un proceso o en una búsqueda espiritual. María creía que viajar la podía ayudar a sanar ciertas cosas y que la prioridad era alejarse lo más posible de la ciudad. En ese proceso de búsqueda espiritual, María comenzó a practicar yoga en un centro llamado Sahasa Yoga. Estuvo ahí yendo 1 o 2 veces a la semana, buscando respuestas también en la meditación. Pero algo no salió bien allí porque hay testigos de una confrontación de María contra uno de sus profesores de yoga en un lugar llamado Aeroparque, donde los testigos dicen que María lo que le dijo el profesor fue: ustedes me hicieron mucho más vulnerable, me hicieron sentir una planta, me arruinaron la vida. María definitivamente estaba pasando por un momento emocional bastante importante. Se sabe que María estaba leyendo la Biblia, que era uno de los libros que la acompañaban, así que la búsqueda espiritual de María era constante. En junio del 2011, María viajó a Brasil para vender ropa. Allá tuvo buenas ventas y con el dinero que reunió, decidió mudarse definitivamente lejos de Buenos Aires, yéndose a Jujuy o a Bahía Blanca. La opción por la cual se decidió fue Jujuy. Hubo una propuesta que ayudó a María a decidirse mudarse a Jujuy, y esto fue la propuesta de un amigo llamado Pablo Dumont. Pablo Dumont le ofrece a María en Jujuy un taller para ella poder elaborar sus piezas, para poder diseñar. Y además comenzar entre los dos un emprendimiento que obviamente consiste en vender las piezas de María. Entonces, María se siente apoyada por Pablo y con más razón emprende su viaje a Jujuy. El 4 de julio de 2011, María Cash toma un micro en la terminal del Retiro en Buenos Aires, con destino directo a San Salvador de Jujuy. Ella iba en comunicación con sus padres para saber si había habido alguna novedad, si alguien la había molestado. No hubo novedad hasta el día siguiente, cuando decide bajarse de forma innecesaria en Tucumán. ¿Por qué de forma innecesaria? Porque se supone que María lleva un pasaje directo desde Buenos Aires hasta San Salvador de Jujuy. En Tucumán toma un bus diferente al bus en el que ella iba previamente, pero también con destino a Jujuy. Y a las 2 horas de tomar ese bus, se baja nuevamente, esta vez en Rosario de la Frontera. Estando allí, en Rosario de la Frontera, María se comunica con el amigo que la estaba esperando en Jujuy, y ella le pide que por favor le compre un pasaje virtual y que se lo envíe. Un pasaje que supuestamente va directo a Jujuy. El amigo dice que sí, que él va a comprar este pasaje, pero 4 horas después, María decide devolverse hasta Santiago del Estero, pidiendo cola o aventón o haciendo dedo, como lo conozcan ustedes, pero el punto es que en esos casos pues es por no tener el dinero como para tomar un bus comercial. Entonces ella pide como el favor de que la lleven hacia Santiago del Estero. Estando en Santiago del Estero, María, con el pasaje que le había sacado su amigo, logra tomar un nuevo bus hacia Jujuy. Y a las 8 de la mañana del miércoles, finalmente María llega a Jujuy sin batería en su celular. Ya estando María en Jujuy, se queda sin batería en el celular, por lo cual entra a un taller mecánico, le pide el celular prestado al dueño, el dueño se lo presta y ella llama al amigo que la estaba esperando. No logra comunicarse con Pablo, sí logra comunicarse con la hermana de Pablo y ella le dice: María, toma un taxi o un remis, que es algo similar,
y ven hasta la casa y acá pagamos ese taxi. María no llega a tomar ese taxi y su amigo tampoco llega al terminal a buscarla. Para este momento, María se había quedado sin batería, pero envía unos emails desde un locutorio a varias amigas pidiéndoles sus números de teléfono, incluso a una amiga que tenía en Salta. María pidió el favor de que le cargaran su celular en algunas tiendas. Y lo que se sabe de la ruta de María de aquí en adelante es gracias a las cámaras de seguridad, rastreo de teléfono y testimonios. Entonces, María, en vez de tomar ese taxi o ese remis a la casa de su amigo, decide irse desde el centro de Jujuy hacia las afueras de la provincia. No se sabe cómo llegó allí, si alguien la llevó en taxi o en remis, nunca se habló con la persona que la llevó hasta allá. Y lo último que se sabe es una llamada de María a las 5 de la tarde de ese miércoles a su mamá desde un teléfono público en el que le dice que está angustiada, que no le puede decir más, pero que está sin plata. Y de repente se corta la llamada. ¿Usted qué cree que pasó con María? Sí. No sé, algo le pasó, algo muy raro le pasó del momento que actuó como actuó, ¿no es cierto? Y de ahí en más no puedo saberlo. Yo estuve hablando con ella hasta las 2 de la mañana, donde le preguntaba cómo viajaba, si estaba sola sentada, me decía que sí, o sea que hasta ese momento me dijo que estaba en Santiago, estaban pasando por Santiago del Estero. La familia llama a la policía de Jujuy para que la busquen por allá y estén atentos a María. Luego sale a la luz un video de ella caminando cerca de un peaje en Salta con su mochila a las 11 de la noche. Pero ya no llevaba su equipaje, una maleta grande con ruedas que había llevado. Hay registros de María a la 1 de la mañana de ese miércoles en el centro de Salta, cerca de un peaje. Cerca de ese peaje hay un hospital donde María intentó ser atendida, donde se registró con su número de DNI, pero finalmente nunca la atendieron. Y más adelante les voy a explicar por qué no la atendieron. Pasa todo el jueves y María deambula todo el jueves por el centro de Salta. El viernes a las 4 de la mañana hay otro registro de María gracias al testimonio de una señora que dice que María le toca la puerta de la casa y le pide que por favor la deje pasar la noche allí. La señora se negó y más adelante les voy a dar detalles también del testimonio de la historia de la señora y así no sabemos más nada de María por un buen rato. En la mañana de ese viernes, María le envía unos emails a sus papás pidiéndole sus números de teléfono. Asumimos desde un locutorio porque para este punto María había perdido su mochila y su cargador. Esto lo sabemos porque el domingo fue encontrada su mochila con estos artículos que les mencioné anteriormente en el peaje donde estuvo a la 1 de la mañana del jueves. Hay otro video de María el viernes en la tarde donde se ve que ella sigue pidiendo que la lleven a alguna parte donde se ve que hace dedo y una camioneta se detiene y ella se sube. Esa camioneta la deja en la rotonda de Güemes, en Salta. El hombre que la lleva va con su esposa y su hija y comentan que ven a María perdida, no muy bien, y la hija de este hombre comenta que había un camión detrás de ellos haciéndole luces a María, pero María no le hizo caso. María se sentía incómoda y decidió ignorarlo. Dejan a María en la rotonda de Güemes. Estando María en la rotonda de Güemes, sigue pidiendo que la lleven a algún lugar, sigue pidiendo el aventón, sigue haciendo dedo. Es allí cuando se detiene un camionero que dice que sí, que él vio a María, que estaba como sucia, que olía mal, que la subió a su camión y que cuando van por la vía, en el medio de la nada, pasan por un lugar que se llama el paraje Santuario de la Difunta Correa. Según el camionero, a María le llamó mucho la atención este paraje de la Difunta Correa y le dijo que por favor se detuviera, que ella se quería bajar ahí. Él dice que él le dijo que no era conveniente que se bajara allí porque allí no había nada, pero que supuestamente ella le insistió y que él detuvo el camión y ahí la dejó y ahora no sabemos qué pasó con María y esta persona fue la última que vio a María con vida. Este fue un caso que se conoció en toda Argentina, un caso en el que la familia llegó a recibir hasta 4.500 llamadas de pistas, muchas pistas falsas, muchas pistas o información malintencionada. Este caso, que captó la atención de todos, llegó hasta tener su propia recompensa, o sea, una recompensa por quien diera información importante para conseguir a María. Pero no se logró nada. ¿Pero por qué María actuó así?
por qué María no fue a la casa de su amigo. ¿Quién era su amigo? ¿Cómo conoció a Pablo Dumont? Juan Pablo Dumont, un chico de buena posición económica, chef, que conoció a María trabajando en un evento. Fueron compañeros en el centro de yoga donde asistía María por un buen tiempo. Luego Juan Pablo vuelve a Jujuy y de ahí en adelante la comunicación fue telefónica hasta que él le ofreció mudarse a Jujuy por un buen tiempo, emprender un negocio juntos y darle un taller a María. Hay una entrevista de Juan Pablo donde Juan Pablo dice que él se entera que María va a Jujuy ya cuando ya está subida en el bus. Él de entender como que esto fue un viaje improvisado. Así que tampoco es que haya muchas entrevistas de Juan Pablo, pero esa fue su versión. Como que María le avisó a último momento. 5 yo la llamo por teléfono. ¿Vos ya sabías que venía? No. ¿Vos la llamaste? Estoy por contar, la llamo por teléfono, Sí. casualidad. ¿Dónde estaba ella en ese momento? ¿Te dijo? En el momento que yo hablo por Sí. teléfono ya estaba en el colectivo. Estaba en el micro. Estaba en el colectivo, ¿A qué hora fue? con horarios y todo eso, entre las 5 y las 7 ponele, De la tarde. de la tarde. La llamo por teléfono y ella me dice que se baja en Rosario la Frontera porque no le gustaba con la gente que estaba viajando. En las declaraciones de Pablo ante la ley siempre contó con un abogado y con la compañía de su mamá, y hasta ahora Juan Pablo lleva una vida normal y tiene un restaurante que funciona en Jujuy desde el 2010. Bien, en algún momento se sospechó de este chico de apellido Dumont que era el contacto de María en Jujuy. Bueno, no sabemos porque se le ha indagado a él. Cada vez que iba a declarar iba con su mamá. Sí. Es algo rarísimo, yo no lo puedo creer. Que ¿Qué edad una tiene? persona mayor, y no sé, ahora debe tener como 26 años o 27. En ese momento creo que tenía 23 o 24, era mayor. Supuestamente Siempre era un estaba la testigo madre al más. lado. Sí, no sé si testigo o era para que no metiera la pata en algo, no sé. Sigue en curso la investigación de María y ahora les voy a mencionar los testimonios de las personas que dicen haber visto a María o hablado con ella pocos días antes de su desaparición definitiva. El dueño del taller mecánico. Recordemos que María, cuando llega a Jujuy, ingresa a un taller mecánico. ¿Qué es lo que dice el dueño? Que María entra, como que se queda observando el lugar, que luego le dice que si le puede cargar su teléfono, que se quedó sin batería, que él ve que le cuesta a María sacar el teléfono de la mochila, o que la ve como que casi ni lo saca, como que desiste, ¿no? Pero luego ella le dice a él que no tiene crédito en el teléfono, que necesita hacer una llamada, él le presta el teléfono, ella hace la llamada, que es la llamada que sabemos a la hermana de Pablo Dumont, y después de eso ella le dice que gracias, que ella está esperando a alguien, que la van a ir a buscar. Ahora vamos con el testimonio de Paola Lobo, la señora que no dejó dormir a María en su casa. En la madrugada del viernes a las 4:30 de la mañana, María toca el timbre de la señora Paola Lobo. La señora obviamente no esperaba que le tocaran el timbre a esa hora, así que ve por la ventana, ahí está María. María le dice que si por favor se puede quedar a dormir hasta que amanezca, porque no había ningún camión o colectivo que la llevara hasta Salta Capital y que le daba miedo caer en el prostíbulo que estaba enfrente de la casa. A la señora Paola le preguntan cómo vio a María. La señora dice que vio a María como que tenía algo en la mano, como unos trapos, y que tenía las botas con el cierre abierto, casi hasta el tobillo, como que si se les acabara de poner. Dice que María quería ir a Salta Capital, pero ya estaban en Salta Capital, así que ella entiende que María estaba muy confundida. Paola Lobo le dice que no a María, María se va, los perros ladran, y a Paola ese no todavía le retumba en el alma. Testimonio de Roxana Burgos, que es la recepcionista del hospital en Salta. María llega a la 1:15 al hospital de San Bernardo en Salta, cerca del peaje, y la atiende Roxana Burgos, la recepcionista. Le pide su DNI y María dice no tenerlo. Entonces María dicta su número de DNI para poderse registrar. Le da su número de DNI, la recepcionista le pregunta qué es lo que tiene, por qué se está presentando. María dice que no, que se lo va a decir al doctor. María se sienta en la sala de espera y con el transcurrir de 20 minutos sale el doctor, la llama o llama al siguiente y María se queda como pensando. La vuelven a llamar, María se queda viendo el de seguridad le dice que ya, que pase para que la atiendan.
Pero María no reaccionó, se levantó, salió, dio 2 vueltas y nadie sabe qué le pasó, y la recepcionista lo que notó fue desorientada. En los primeros años de la investigación le llegaron a decir a los familiares de María que María probablemente había llegado a tener una ACV por las conversaciones incongruentes que dicen haber tenido las personas que hablaron con ella o los testigos, y pues esa fue una versión que se manejó por mucho tiempo. Su papá creía que así pudo haber sido. Pero todavía falta el testimonio de Natalia, la hija de la pareja que ve a María pidiendo o haciendo dedo y que lleva en su camioneta a María hasta la rotonda de Güemes. Una pareja, Juan Antonio e Isabel, van viajando con su hija y ven a María haciendo dedo en el peaje de Salta. Natalia le dice a su padre que se detenga, que pobrecita la chica, que está sola. Es Natalia quien convence a su padre de detenerse, y allí es cuando él le pregunta a María que de dónde es y hacia dónde va. Ella dice que es de Pergamino y que va hacia Tucumán. María sube a la parte de atrás de la camioneta y Natalia abre una ventana que conecta los asientos con la parte de atrás de la camioneta. Ella dice haber hablado con María como 40 minutos aproximadamente, en los que la notó asustada, como que la venían persiguiendo. También notó que no olía muy bien, como que tenía varios días sin haberse bañado, y también se da cuenta de que hay hombres haciéndole seña desde el camión que venía detrás de ellos y haciendo también como encendido y apagado de luces. Natalia le pregunta a María a qué se dedica. María le dice que es modelo, que es diseñadora y que un amigo la esperaba en Tucumán. Para ese punto, María ya había perdido todo su equipaje. María solo estaba con una pequeña carterita. Eso es lo que dice Natalia. Bueno, le pregunté cómo se llamaba, cuántos años tenía, y mientras ella me respondía, iba mirando para todos lados como asustada, se agachaba, y bueno. Porque vos estabas en el asiento detrás de la camioneta, claro, y ella en la caja. Claro, había una ventana que comunicaba de la cabina a la caja, y bueno, yo me di vuelta e iba charlando con ella para preguntarle. ¿Cómo estaba? Se la notaba que estaba asustada y con la ropa que tenía de varios días, me parece que iba escapando de alguien, me dio la sensación. Y de ahí ya la dejan en la rotonda de Güemes. También está el testimonio de Julia Leal en 2018. Julia Leal es una mujer que había intentado denunciar a su expareja casi 15 veces. Todas las denuncias eran ignoradas o archivadas y eran denuncias por violencia de género. Finalmente, ella tuvo como respuesta de una de estas denuncias porque acusó a su expareja de haberla violado y golpeado. Ella dice que el hombre con el que convivió y tuvo 3 hijos, Martín Miguel Altieri, la abusó, la golpeó y junto a otra mujer que había presentado como niñera. También dijo que agredió a sus hijos de forma física y sexual. ¿Su hijo y usted vieron a María Cash? Sí, te lo afirmo, o cuando uno dice la verdad de la verdad. ¿Fue la única vez que la viste en María Cash? Sí, yo en particular, mis hijos no. ¿La vieron varias veces? En varias veces, sí. ¿Y ellos la reconocieron? Sí, o sea, tenía otro nombre, digamos. Yo, Paola. En ese contexto, ella dice que estuvo separada 10 días, sin comida ni agua con su expareja, viviendo todos estos abusos. Y en una de las declaraciones que da, dice que habían 3 mujeres más en la casa que eran también esclavas de este hombre, pero que una de esas mujeres era María Cash. Se hace muy conocida la declaración de esta mujer, pero no llega a nada concluyente. Como les había dicho, esta declaración no llegó a nada concluyente. A las personas encargadas de la investigación o a los fiscales les pareció sospechoso que ella dijera esto en 2018 y que dijo haber visto a María antes del 2013. Les parece que quizás pudo haber usado la atención que tenía el caso de María Cash para ella solucionar su situación personal. Esto fue desestimado y ella siguió con su caso independientemente, más allá del tema de María Cash. Obviamente que hay varias hipótesis de lo que pudo haber pasado con María o como para dar explicación de por qué María actuó como actuó. Una de esas sería una crisis emocional. Sus familiares dicen que María estaba atravesando un momento importante
entre su carrera y su vida espiritual, que quizás eso pudo haber hecho que ella tuviera conversaciones extrañas o ese comportamiento, pero esto siguen siendo teorías. Obviamente que está la teoría de que a María la estaban persiguiendo, pues por las decisiones que tomó durante su viaje, de bajarse donde no era necesario del bus, retroceder, avanzar, desviarse. Sigue siendo también una teoría de que María estaba en peligro y que por eso se le veía tan asustada. Otra teoría que se hizo muy popular fue la de tráfico de personas, pues porque en la zona donde María estaba viajando también es conocida por muchos problemas de este tipo de trata de mujeres, pero sigue siendo otra teoría no concluyente. Desde el primer momento de la desaparición de María, cuando no tenían noticias de ella, ya estaba una persona haciéndose cargo de viajar y recorrer todo el norte argentino, y este fue su padre, Federico Cash. Es momento de hablar de todo el esfuerzo que hizo su padre, Federico Cash, hasta el último día de su vida. ¿Dónde está su hija? Lo digo siempre, puede estar 2 metros bajo tierra, puede estar en manos de un enamoradizo, puede estar cobijada con una pareja de paisanos en el medio del monte donde no hay señal, no hay televisión, no hay diarios, no hay teléfono. Federico se convirtió en la cara más conocida respecto a la búsqueda de María. Federico recorrió casi toda Argentina buscando a su hija y sin prácticamente recursos, porque Federico renunció a su trabajo para dedicarse totalmente a encontrar a su hija. Federico recibía de amigos, de familiares, carros prestados, donativos, para buscar a su hija y seguir pistas, porque ellos recibían muchas pistas, como les dije, unas malintencionadas, muchas falsas, pero él no dejaba de seguir cualquier pista que tuviese la más mínima posibilidad de llevarlo a donde estuviese su hija, obviamente. Al año de la desaparición de María, a él le roban su carro, o la camioneta con la que viajaba por el país. Entonces, ahí es cuando se da de que le empiezan a prestar carros, y las personas que llegaron a hablar con él durante su búsqueda dicen que él iba y llegaba a los pueblos donde la gente le abría las puertas de su casa para quedarse una noche, para recibir un plato de comida, porque como les digo, él iba sin recursos buscando a su hija por todo el país. Lamentablemente, el señor Federico pierde la vida en abril del 2014 en un accidente automovilístico buscando a su hija. Él había logrado registrar la Fundación María Cash legalmente y ya podía recibir donativos, como de una forma más legal, ¿no? Y oficial. Y había tenido la buena noticia de que le iban a donar un automóvil en el sur del país. Él se va a buscar ese automóvil y cuando viene de vuelta, feliz, contento con su automóvil nuevo, llama a su señora esposa y le dice que va muy bien el auto, que con ese sí va a poder recorrer muchos otros lugares buscando, y hay un accidente donde él pierde la vida. Inmediatamente choca contra otro carro y pues hasta ahí llegó la búsqueda del papá de María, y pues hasta volantes de María habían dentro del carro que se encontraron en el lugar del choque. Hay un hallazgo importante que llamó la atención a 5 meses de la desaparición de María, que fue un cráneo. Se encontró un cráneo en un campo de Bolivia, relativamente cerca a las zonas donde se supone que María transitó en su ruta, y este cráneo estuvo mucho tiempo sin ser identificado. En el 2017, una doctora forense de Bolivia, que gracias a la viralidad o popularidad del caso de María, pidió ayuda a otros colegas en Argentina para comparar la dentadura de María con la de ese cráneo que tenían allí sin identificar. Entonces, usando fotos de María donde sonreía, comenzaron a comparar y encontrar similitudes entre la dentadura de María y la de este cráneo encontrado en 2011. La comparativa de este cráneo no llegó a nada concluyente. Tampoco se sabe si se hizo algún análisis de ADN a ese cráneo. Así que el misterio continuó hasta el 2024, cuando una nueva investigación, un nuevo fiscal, le dieron un giro tremendo al caso.
En el 2024, con el cambio de fiscal y unos nuevos peritos, cuando están revisando las pruebas, se dan cuenta de que un testimonio no cuadra y es el de Héctor Romero, el camionero, que dijo haber dejado a María en el paradero del santuario de la difunta Correa. ¿Qué es lo que pasa con el testimonio de Héctor Romero? Primero, que Héctor, entre todas las personas que fueron interrogadas, él no es como el más confiable. Héctor no se dio a declarar voluntariamente cuando empezó la investigación de María Cash. Héctor fue identificado gracias a testigos que vieron a María subirse a un camión, y cuando se logra identificar el camión es cuando es llamado a declarar a Héctor. Héctor dice que él subió a una chica, nunca dijo que fue María, que se veía como que con los zapatos sucios, y recuerdo el pantalón y recuerdo la camisa. Dice que la chica tenía el cabello suelto y que por eso no recuerda bien su cara, que como que casi que ni le vio la cara, pero que recuerda que él iba llevándola y que ella de repente ve el paradero de la difunta Correa, ve el santuario, y ella le dice que sí, que por favor que la deje allí. Entonces esa declaración comienza a deshacerse, pero ya les voy a explicar por qué. En ese momento la versión de Héctor fue corroborada por un abogado que se supone no tenía ninguna relación con Héctor, se supone que no se conocían de nada. Y él dice que él vio a María cerca de ese paradero del santuario de la difunta Correa a las 5 de la tarde. Pero cuando revisan la geolocalización del teléfono del abogado, se dan cuenta que él no pudo haber visto a nadie a las 5 de la tarde allí porque no lo muestra allí. O sea, ese abogado no estaba allí a las 5 de la tarde, así que ya no hay nadie que corrobore el testimonio que dio el camionero de que había dejado a María allí a esa hora, ni a ninguna, nadie lo vio. Entonces, ese abogado ahora está retenido por falso testimonio. Se compararon las declaraciones de Héctor, que fueron 5 en total durante todo el proceso, en distintos años han ido llamando a declarar y redeclarar nuevamente los testigos, y él siempre cambia algo. Aparte de eso, ya se empieza a ver que no tiene sentido la versión que él da, porque primero, un camión pasando por la gruta o por el santuario de la difunta Correa, que va en curva, porque lo que hay allí es una curva, va a cierta velocidad que impediría que María hubiese visto algo tan detallado o tan pequeño que no sabe ni siquiera que está allí, y tampoco que él se hubiese podido detener cerca de allí, porque van los camiones a cierta velocidad en una curva que es conocida como peligrosa. Entonces ya no tiene sentido que él haya dicho o que él se haya detenido cerca de ese santuario para que María se quede allí. Aparte de eso, también se ve que hay un retraso en su ruta, porque la hora de llegada al lugar donde él trabaja, ese día hubo un hueco en su ruta, un tiempo en el que se retrasa en su ruta y se ve que se desvía a un lugar llamado El Tunal. Y después se ve que él se devuelve de ese lugar y continúa su ruta hacia el supermercado. Ese desvío no suele hacerlo, o sea, esa no era la ruta habitual de él. Entonces los investigadores necesitan saber por qué él toma ese desvío el día de la desaparición de María y por qué un mes después de que se cumplió la desaparición de María, él vuelve a ese mismo lugar y está allí media hora más. Solo ha ido 2 veces según la geolocalización de su teléfono, que fue el día de la desaparición de María y el día que se cumplió un mes de la desaparición de María. Estuvo en ese lugar 1 hora y después media hora y no lo volvió a hacer. ¿A qué conclusión llegan los fiscales o llegó el nuevo fiscal? De que él dejó a María en ese lugar. Es nuevamente llamado a testificar no solo a Héctor, sino a todas las personas que testificaron entre el 2011, 2012, 2013, las están volviendo a llamar a testificar. Llaman a declarar personalmente al hermano de Héctor, a David, y él lo que dice es, bueno, si él hizo algo, se tiene que hacer cargo. O sea, como que no lo defiende, simplemente dice, si él hizo algo, él se tiene que hacer cargo. Siguen interviniendo los teléfonos de los hermanos y hay una conversación donde David le dice a Héctor, declara como declaraste hace 13 años. Y también hay una parte donde se refiere a María, David, como esa, la que levantaste en el camión
hace 13 años. O sea, se entiende que se están refiriendo a María de una forma un poquito despectiva, como a esa, a la que levantaste en el camión ese día, hace tiempo. Entonces se sobreentiende como que saben algo, o que David sabe algo. Después de eso, detienen al camionero. Héctor Romero estaba en la casa de su hija y lo detienen por la investigación del caso de María Cash, por ser sospechoso. Ahora, ¿qué pasa? María desapareció en 2011. Este caso ya prescribió. No hay manera de hacer justicia realmente para María. En Argentina está la opción de un juicio por la verdad, que sería como para dar respuesta a los familiares sobrevivientes de María, que serían su mamá y sus hermanos. Pero no es como que sea tan fácil juzgar a este hombre si es que logran demostrar que hizo algo. Hasta ahora lo que sé es que el fiscal está teniendo una estrategia de tratar de meter como premeditación en la causa, como para subir el tiempo de prescripción, que si esto pasó hace 12 años y ya prescribió, pues que se estire a 15 años esa prescripción y las cuentas den como para todavía poder juzgar a Héctor Romero. A raíz de esto, se filtra otro audio que es una conversación, otra llamada entre David, el hermano de Héctor, y Federico, el hijo del dueño de los famosos supermercados de Salta, donde trabaja Héctor. ¿Qué dice Romerito? No, ni le pregunto, mira. ¿Ah? Ni le pregunto. Ah, bueno. Esta mañana le viste que le ve unas cosas en la cámara de uno, pero ni le pregunto. Pero que la tiene complicada, la tiene complicada. Y sí, pero lo enredan de nuevo en el quilombo. Sí, lo enredan bien en el quilombo. Pues yo no, yo he hablado con él antes de ayer nada más y después no le pregunto más del tema. Claro. No sé cómo se zafara. Ahora lo único que queda a pechugar, porque ya no queda otra. El quilombo está hecho hace 13 años. En el audio anterior, el hermano lo que está diciendo es que, bueno, en las cámaras, como que las cámaras lo enredan mucho en el problema, como que ahora tiene que ver cómo hace, yo no sé cómo va a hacer, o sea, como que se deshace un poco, pero tampoco defiende a su hermano, es como que él supiera que algo pasó. Todo es especulación sobre los audios, como les digo, o sea, es lo que nosotros interpretamos sobre los audios. Los audios no están diciendo que Héctor hizo nada de forma clara. Que también mucha gente a raíz de esto ha dicho que puede que Héctor sea como lo que llaman en Argentina un perejil para que puedan cerrar el caso de una vez por todas. Así que no lo sé. Héctor tiene 15 años trabajando en el mismo supermercado. La sospecha es que el dueño sabe algo. De hecho, hay una llamada entre Héctor y el dueño del supermercado donde con mucha confianza se ve que el dueño habla con Héctor y le dice: compadre, cuidado con lo que declara, no me vayan a complicar. O sea, le dice compadre. No sé si es que es el padrino de su hijo o es de cariño, pero se ve que hay confianza. Lo que yo pregunto es por qué un dueño de una cadena de supermercados encubriría a un empleado, pero pues no sé, al menos que Héctor le sepa algún secreto al dueño del supermercado. Porque también es una persona que paralelamente a eso tiene sus historias en el pueblo, pero de eso no vamos a hablar en este video. Así que vamos a continuar con la actualización del caso. Finalmente la fiscalía le ha pedido a Héctor que diga dónde está el cuerpo de María, pero él dice que él no sabe nada, que ojalá aparezca esa chica, pero que él no sabe nada. Entonces, ¿cuáles son las cosas que complican al camionero? Pues él ha cambiado de declaración varias veces. Además de eso, la geolocalización de su teléfono, las pérdidas en su ruta, las desviaciones en su ruta y finalmente estos audios. Entonces, la investigación continúa y han decidido comenzar en 2024, en noviembre de 2024, rastrillajes buscando el cuerpo de María en el Tunal, en estas zonas a las que se desvió Héctor Romero. Si llega a darse la actualización de qué pasa en estos rastrillajes, de si encontraron algo o no, yo se los voy a avisar por los shorts, o capaz, si estoy editando este video, lo meto en este video en un ratito, si no, bueno, lo hago por los shorts. Entonces, yo quisiera saber qué opinan ustedes de este caso. Es bien complicado, es bien misterioso, pero revivió, así que no podía dejar de hacerles video.
Y ya saben que si les gustó este caso o les gusta este tipo de contenido, pueden dejarme un like y no olviden suscribirse al canal. Gracias.